Se rumorea que el vestuario de los Dodgers, el santuario donde se forjó el campeonato de 2025, era un lugar de disciplina austera, un templo de la perfección japonesa. La verdad es que una figura clave del equipo, Mookie Betts, reveló algo impensable. Nadie lo va a creer, pero aquello era una guardería, y Ohtani era la maestra. ¿Qué hacía la superestrella de $700 millones cambiando su enfoque zen por lecciones de supervivencia y regaños paternales? ¿Por qué sacrificó su tiempo de masaje y cuidado físico, tan esencial para su propia longevidad, solo para convertirse en el tutor no oficial de sus compatriotas más jóvenes? Este enigma, este rostro desconocido de Shohei Ohtani, que ha conmocionado a los expertos en béisbol de Estados Unidos, es la clave para entender su verdadero legado. Y eso es exactamente lo que 301, Reportes del Home Run, está a punto de desentrañar contigo. El año 2025 culminó con los Dodgers coronándose campeones de la Serie Mundial. Los medios se centraron en los números, los batazos monumentales de Ohtani, la recta cortante de Yoshinobu Yamamoto y el explosivo debut de Roki Sasaki. Pero lejos del alcance de los flashes y las cámaras, en las profundidades de ese vestuario sagrado, se desarrollaba un drama humano totalmente distinto. Fue Betts quien, en un podcast de fin de temporada, lanzó la bomba. Les digo, Ohtani tenía dos caras conocidas, el lanzador y el bateador designado. Pero en 2025 apareció la tercera, el papá. La llegada de Yamamoto y Sasaki transformó inmediatamente la dinámica. Anteriormente, el rincón de Ohtani era un lugar de silencio casi monástico. Él solo se enfocaba en su tableta, la nutrición y el descanso, una zeta del béisbol. Sus compañeros lo respetaban, pero lo veían como una especie de deidad inalcanzable. Pero con los 3 samuráis alineados en sus casilleros, esa sección se convirtió, en palabras de Betts, en el Little Tokyo más ruidoso de las grandes ligas. Betts relata: desde que llegaron Yoshinobu y Roki, no hubo un solo día de silencio. Risas constantes, a veces discusiones que parecían peleas de hermanos. Pero la razón por la que Betts lo llamaba a una guardería no era solo el ruido, era la clara relación de maestro y pupilos que Ohtani había impuesto. El incidente del dulce fue la primera señal. Una mañana, antes de la práctica, Yamamoto, relajado, sacó una bolsa de sus gominolas favoritas. Ohtani estaba de espaldas, atándose los cordones de sus spikes, sin mirarlo. Pero de repente, con una voz baja, pero que resonó en el silencio, Ohtani ordenó: «Yoshinobu, deja eso ahora mismo». Betts, que presenció la escena, se giró impresionado. «¿Tenía ojos en la nuca? ¡Estaba mirando al suelo!», exclamó Betts. Yamamoto, como un estudiante atrapado comiendo antes de la hora, sonrió avergonzado y obedeció sin chistar. A primera vista, parecía una broma, un simple regaño de un hermano mayor. Pero como argumentaremos aquí, este acto trivial escondía una lógica profunda y calculada. Ohtani estaba inculcando disciplina y enfoque, recordándoles que incluso el placer más pequeño podía ser una distracción letal en el entorno de élite de la MLB. Si cedes en lo pequeño, cederás en lo grande. La actividad de la guardería Ohtani iba mucho más allá de las gominolas. A mitad de temporada, Sasaki se encontraba pálido, casi en pánico, frente a una pila de documentos en inglés, las temidas declaraciones de impuestos federales y estatales de Estados Unidos. Para un joven que solo había conocido la estricta estructura del béisbol japonés,
El laberinto fiscal de la MLB, con sus tasas cambiantes por estado y el infame Jog Tax, era más aterrador que enfrentarse a Aaron Judge con bases llenas. Normalmente, estos asuntos se delegan a agentes y traductores, pero apareció Ohtani. Y aquí viene el giro dramático. Ohtani tenía una cita programada para su crucial masaje prejuego, esencial para su rendimiento y salud. Lo canceló. Sacrificó el cuidado de su propio cuerpo para sentarse junto a Sasaki, con un bolígrafo rojo. Mira, Rocky, esto es lo federal, esto lo estatal. Esta deducción la podemos aplicar aquí. Ohtani pasó más de 30 minutos explicando el sistema fiscal, como un padre ayudando a su hijo con la tarea más difícil. Aquí es donde entra el contraargumento. ¿Por qué Ohtani, un hombre cuyo tiempo vale literalmente millones por minuto, se dedicaría a la contabilidad? Muchos dirían que es una excentricidad, pero la verdad es que esto subraya la astucia de Ohtani. Recordemos que él mismo estructuró su histórico contrato de $700 millones, diferido en un 97%, en parte para ayudar a la nómina del equipo, pero también demostrando un conocimiento financiero comparable al de un experto. Él sabe, quizá mejor que nadie, lo rápido que la ignorancia sobre contratos o dinero puede carcomer la mentalidad de un jugador y destruir una carrera, algo que él mismo experimentó en el pasado con problemas de confianza. Freddie Freeman lo confirmó más tarde. Yo lo llamo Daddy Shohei. Es más paciente enseñando a esos chicos que yo con mis propios hijos con la tarea. Ohtani eligió darles a sus protegidos un arma de supervivencia americana a expensas de su propia recuperación física. Pero la guardería se transformaba en campo de entrenamiento militar apenas pisaban el césped. Si en el vestuario había risas, en el bullpen había la intensidad de un halcón cazando. Betts afirma que Ohtani observaba los ejercicios de Yamamoto y Sasaki como si esperara el momento exacto para atacar. Cualquier movimiento que considerara incorrecto, cualquier signo de fatiga en la mecánica, provocaba una interrupción inmediata y una reprimenda severa. Yoshinobu, ese uso del codo es peligroso, estás usando demasiado el brazo inferior. Si sigues así, te vas a romper. Estas críticas eran frías, quirúrgicas, y se dirigían incluso a Yamamoto, un lanzador ya consolidado en Japón. ¿Por qué tanta dureza? Porque Ohtani conoce el infierno. Habiendo pasado por 2 cirugías Tommy John, el dolor de la rehabilitación y la soledad de la recuperación, su terror más grande no era perder un premio MVP, era ver a sus jóvenes hermanos caer en la misma trampa. Betts lo resumió perfectamente. Shohei no era duro porque fuera un ogro. Era duro porque estaba aterrorizado de verlos romperse. Él prefería ser el malo, con tal de que duraran 20 años en esta liga. Su mirada, en medio de su temporada más ambiciosa, no estaba en el marcador, sino en el futuro de los 2 chicos a su lado. Y entonces llegó el clímax, la noche de octubre. El champán empapaba el vestuario, los jugadores gritaban de júbilo. En medio del caos, Betts presenció la escena que finalmente cerró el ciclo y explicó el misterio. Ohtani se acercó a Yamamoto y en lugar de un simple chocar de manos, lo levantó en un abrazo frontal, como si lo estuviera cargando, y Yamamoto se aferró a su cuello, gritando de pura felicidad. Luego hicieron lo mismo con Sasaki. Los 3, empapados de champán, se fundieron en un abrazo intenso y prolongado. Betts lo entendió todo. La severidad, las lecciones de impuestos, el sacrificio del masaje, todo había conducido a ese momento. Cuando vi ese abrazo, supe que no eran solo compañeros de equipo. Ohtani había estado tratando de protegerlos todo el tiempo. No era dominio, era un amor paternal, inmensamente grande y un poco torpe. Ohtani
el hombre que mejor conocía la soledad de luchar en una tierra extranjera, se había convertido en el escudo que aseguraría que el talento de sus Kohai no fuera aplastado por los escollos del profesionalismo americano. La sonrisa de Otani esa noche no era la del MVP orgulloso, sino la del padre que ve a sus hijos alcanzar la cima. El legado de Otani en 2025 no puede medirse solo en jonrones o efectividad. Freddie Freeman concluyó en una entrevista posterior: solemos hablar del legado de los jugadores en números, pero el verdadero legado de Shohei no está en las estadísticas. Él construyó un eje japonés fuerte, cálido e irrompible dentro de este equipo. Lo que les enseñó a Yamamoto y Sasaki no fue solo béisbol, fue el manual de supervivencia de un profesional, un código ético. Y ese código seguirá vivo en ellos y se transmitirá a la próxima generación. Shohei Otani, Daddy Shohei, como lo llaman cariñosamente, sigue entrando primero al estadio, bateando hasta tarde, y discretamente, acercando una silla para asegurarse de que sus hijos no tropiecen con las trampas que él ya conoce. Es una historia de protección, sacrificio y amor incondicional que no se refleja en la hoja de anotación, pero que está grabada para siempre en la memoria del béisbol. Si esta revelación del lado paternal y protector de Otani te ha conmovido tanto como a nosotros, dale me gusta a este video, compártelo con otros fanáticos del béisbol y suscríbete a 301 Reportes del Home Run para no perderte ningún análisis profundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que este rol de mentor cambiará la manera en que Otani es recordado en la historia de la MLB?